en una remota región del Océano Pacífico, donde las cartas de navegación eran poco más que conjeturas, y los vientos soplaban caprichosos, se extendía un vasto y misterioso archipiélago conocido como las Islas del Olvido. Estas islas, rodeadas por nieblas perpetuas y tormentas erráticas, eran evitadas por los marineros más experimentados, quienes hablaban en susurros de antiguos naufragios y de barcos que desaparecían sin dejar rastro. Pero fue en una de estas islas, una de las más inaccesibles y ocultas, donde se descubrió un enigma que desafiaría la razón y despertaría temores profundos. El descubrimiento del barco mercante Providencia, una robusta embarcación de 3 mástiles, navegaba de vuelta a casa después de un largo viaje por las colonias del sur. A bordo, una tripulación curtida en 1000 batallas contra el mar y las inclemencias del tiempo. Pero una noche, el cielo se oscureció de forma ominosa y una tormenta nunca antes vista azotó el barco. Durante días el Providencia fue empujado por vientos desquiciados y olas colosales hasta que, finalmente, la tempestad cedió. Al amanecer, los marineros se encontraron frente a una isla que no aparecía en ningún mapa. La isla era extrañamente silenciosa. Desde la distancia, parecía estar desierta, una franja de selva espesa rodeada por playas de arena blanca. Sin embargo, lo que capturó la atención de la tripulación fue un barco varado en la orilla. Era un viejo galeón, un navío de diseño antiguo, con las velas desgarradas y el casco cubierto de algas y percebes. El capitán del Providencia, un hombre de experiencia y pocas palabras llamado Arturo Montenegro, decidió desembarcar con un grupo reducido para investigar el galeón abandonado. Al acercarse al galeón, el grupo notó detalles inquietantes. El barco no tenía ningún nombre visible y su estructura, aunque robusta, mostraba signos de un largo abandono. Subieron a bordo con cautela, sus botas resonando sobre la madera podrida, y pronto confirmaron lo que temían. No había ni rastro de la tripulación. El interior del barco estaba en un estado caótico. Baúles abiertos, muebles volcados, pero ningún signo de lucha o violencia. Era como si los hombres hubieran desaparecido en medio de sus tareas cotidianas. Lo más extraño de todo fue que el barco aún tenía provisiones. Barriles de agua, salazones y frutas secas se encontraban intactos, en su mayoría frescos, como si hubieran sido dejados hacía poco tiempo. Pero había una atmósfera de desolación, un aire viciado, que ponía en alerta los sentidos. Sin embargo, lo que realmente perturbó al capitán y a su tripulación fue la bodega del galeón. Al descender a la bodega, un olor acre y metálico invadió sus fosas nasales. Allí, en el corazón del barco, encontraron algo que jamás habrían esperado. Decenas de cuerpos momificados, vestidos con ropas de un siglo anterior, estaban acomodados como si se hubieran reunido para un consejo macabro. Sus rostros contorsionados, en expresiones de terror, parecían haber sido capturados en el momento exacto de su muerte, pero no había señales de lucha, ni heridas visibles, solo el horror congelado en sus rostros. El misterio se profundiza mientras exploraban el galeón. El capitán Montenegro encontró un diario de a bordo en la cabina del capitán del navío. El diario, cubierto de polvo y moho, relataba la travesía de un buque español llamado San Telmo, que zarpó de Cádiz en 1712 rumbo a las Indias Occidentales. El capitán del San Telmo, un hombre llamado Álvaro de la Vega, había registrado sus días con meticulosa precisión, detallando tormentas, avistamientos de tierra y finalmente la llegada a una isla que no estaba en los mapas, exactamente como la que ahora estaban explorando. Lo que siguió en las páginas del diario era desconcertante. De la Vega relataba cómo su tripulación empezó a desaparecer, una por una, sin dejar rastro. Primero fue un vigía, luego un par de marineros, hasta que finalmente solo quedaron él y su segundo al mando. Ambos intentaron abandonar la isla, pero sus esfuerzos fueron en vano. El diario terminaba abruptamente, con una última y enloquecida entrada. No estamos solos, nos observan desde las sombras, desde la niebla. La isla es suya, y nosotros somos su presa.
la revelación, el capitán Montenegro decidió abandonar la isla de inmediato, pero al intentar regresar al Providencia, una densa niebla surgió de la nada, envolviendo todo en un manto impenetrable. La brújula se volvió loca, girando sin cesar, y los sonidos del mar fueron reemplazados por un silencio absoluto. La tripulación comenzó a ver sombras en la niebla, figuras que se movían rápidamente, pero que se desvanecían antes de que pudieran ser vistas con claridad. Durante esa noche, uno por uno, los hombres comenzaron a desaparecer. No se escuchaban gritos, ni peleas, solo el crujir de la madera y el susurro del viento. A la mañana siguiente, solo el capitán Montenegro y un joven grumete quedaron en la playa, observando con horror cómo la niebla parecía acercarse, devorando todo a su paso. Desesperado, Montenegro decidió quemar el galeón, esperando que el fuego ahuyentara lo que fuera que acechaba en la niebla. Las llamas se elevaron rápidamente, iluminando la isla en un resplandor antinatural. Por un momento pareció que la estrategia funcionaba, pero entonces de entre la niebla surgieron figuras altas y delgadas cubiertas por mantos oscuros, con ojos que brillaban como brasas. El grumete gritó y corrió hacia el mar, pero Montenegro, sabiendo que no había escapatoria, se quedó inmóvil, enfrentando su destino. En su última mirada hacia el mar, vio al Providencia en la distancia, envuelto en llamas. La niebla lo consumió todo. Epílogo. Años después, un barco pesquero encontró los restos de un naufragio en la costa de una pequeña isla en el Pacífico. Entre los escombros, hallaron un viejo cofre sellado. Dentro había un diario empapado, sus páginas ilegibles salvo por un fragmento. El mar es traicionero, pero la tierra es peor. No somos bienvenidos aquí. Esta isla, este lugar, pertenece a ellos. El misterio de la isla y del barco abandonado se convirtió en una leyenda entre los marineros, un cuento contado para advertir a aquellos que se atrevían a desafiar los límites del océano. Pero en las noches de niebla espesa, algunos dicen que se pueden escuchar los gritos de los perdidos, mezclados con el crujir de un barco fantasmal que navega sin rumbo, atrapado entre dos mundos.